A caballo voy pensando en la niñez. A caballo monté, juramos bien. A caballo grande la razón. Ya eras gigante del corazón. A caballo blanco libre, rompiendo silencio. A caballo yo voy. A caballo largo la liberación. Sueño de angostura, virtudes al sol. A caballo el frío, tu sudor. A caballo glorias, el delirio los dos. A caballo blanco libre, comenzó tu historia. A caballo canción. A caballo late el porvenir. Banderas al viento te veían venir. Un saludo a todas y todos. Una música perfecta, ¿vale? Una visión perfecta desde nuestra cotidianidad. Un saludo a todos y todos que están conectados. Es referente informativo. Desde aquí, desde la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestro profesor, analista político, geopolítico y universitario, el profesor Rafael Argote. Bienvenido, Rafael. Hay mucha información hoy. Sí. En esta semana, nada más y nada menos, hay noticias positivas para la patria. La alta política de Nicolás logró rescate estratégico de nuestros 252 inmigrantes. Quería que tú nos dieras unos comentarios porque hay bastantes cápsulas ahí. Hay también ante el señor Bukele, que está por ahí refunfuñando, una palabra coloquial por las redes sociales, porque él se comportó como un genocida. Y aquí lo denunciamos y lo hemos denunciado antes de que la alta política de la República Bolivariana de Venezuela asumiera, como lo sabemos, con el presidente Nicolás Maduro Moro, la protección y el rescate de nuestros nacionales, como lo hizo con una estratégica negociación con el gobierno de Trump, se logró que retornaran nuestros 252 nacionales que son inocentes. No hay ningunos elementos de convicción que hayan ellos cometido ningún delito para meterlos en una cárcel genocida. ¿Qué podemos decir, Rafael? Bueno, indudablemente ha sido una gran victoria del pueblo venezolano en general, ¿no? Las movilizaciones, el esfuerzo que se hizo internamente y externamente para garantizar la comprensión de la situación de estos 252 compatriotas venezolanos, en los cuales, como hemos visto en las distintas entrevistas que han tenido estos jóvenes, muchos de estos jóvenes, o la gran mayoría, más del 90% de los jóvenes profesionales, formados, estudiados, bachilleres, que producto de la estrategia que generó la oposición venezolana en vista del ataque en el marco de lo que eran las medidas coercitivas unilaterales contra el país, estimularon la emigración. Estimularon la migración principalmente, en principio, sectores profesionales de alto nivel de desarrollo tecnológico, como eran médicos, ingenieros, abogados, sociólogos, psicólogos, profesores universitarios, y luego la camada de jóvenes que ha formado la Revolución Bolivariana, que también fueron presas de esa campaña extraordinaria que impulsó el imperio norteamericano con el fin de arrebatarnos nuestros jóvenes profesionales que venían de alguna manera generando las esperanzas de vida del pueblo venezolano. Muchos de estos jóvenes
se fueron hacia el sur, se fueron a Perú, se fueron a Chile, se fueron a Ecuador, pero el nivel de xenofobia que había en esos países contra la inmigración venezolana, estimulada fundamentalmente por Julio Borges y por esta camada de militantes o exmilitantes de Primero Justicia que están en el exterior, dieron al traste con muchos de estos venezolanos que no aguantaron pues ese nivel de presión y de xenofobia que había contra ellos en esos países y decidieron migrar hacia los Estados Unidos, pensando por supuesto en el mal llamado sueño americano, que ciertamente no ha sido ningún sueño americano y que luego dentro de la estrategia que tenía un sector de la oposición para justificar la necesidad que había de alguna manera de una intervención militar en Venezuela, trataron o vendieron que esta migración es una migración de asaltantes, de bandoleros, de sinvergüenza, de criminales, y que trajo como consecuencia el ataque contra la migración venezolana en los Estados Unidos. O sea, muchos venezolanos, más de 400, 500 mil venezolanos que creyeron en el presidente Trump, que confiaron en el presidente Trump, fueron atacados cuando le quitaron el TPS y no les reconocieron su condición de migrante y la condición social que estaban en ese momento. Esto trajo como consecuencia la llevada de esos 252 inmigrantes, no solamente a la Secota en El Salvador, sino muchos de ellos fueron hacia Cuba. Lo llevaron efectivamente hacia Cuba, que eso es un penal que... Guantánamo, que eso es un penal que prácticamente fue diseñado para torturas y para quebrar de situación psicológica al sector árabe, a los árabes. Mucha gente, hay un libro de Mark Cuban, efectivamente, que habla, que estuvo 5 años metido en Guantánamo, sometido prácticamente, fue secuestrado y vendido prácticamente como una mercancía para que lo metieran en Guantánamo, y él relata en ese libro todo lo que fue su experiencia de muerte, porque no puede ser una experiencia de vida que le sucedió en Guantánamo. Y ante la presión del gobierno venezolano y ante la estrategia política que tenía el gobierno venezolano, el plan de vuelta a la patria, estos jóvenes que llevaron a Guantánamo decidieron regresarlo a los Estados Unidos y enviarlo a El Salvador. Fíjate, Rafael Argote, lo que pasa es que es muy humilde, igual que Víctor Totisco y todos los invitados. Él estuvo en la lucha armada contra los gobiernos aquí, punto fijista. Es un estudioso de los derechos humanos, ingeniero, es parte del equipo de los profesionales y técnicos de lo que hoy es, ante 1040 medidas coercitivas, lo que es la perspectiva hoy de una Venezuela productiva. Tú estuviste inclusive cuando fueron los golpes petroleros en el 2002, sí, cómo se activaron las refinerías. Es toda una historia, y por eso es que te agradezco que estés tomando con nosotros un tiempo, tú como profesor universitario y analista en todos estos temas. Yo quería de verdad hacer una referencia al logro del presidente de la República con esa alta política que tiene él y su equipo. Y un equipo estratégico, sería mezquino no hablar de todo esto, un equipo estratégico que ha trabajado bajo lo que es prácticamente la oscuridad para lograr esto. Vamos a ir a ver los resultados positivos. Hoy tenemos unas cápsulas. Vamos a ver esas cápsulas, por favor. Aviones con los migrantes venezolanos que fueron enviados por Estados Unidos a la megacárcel de pandilleros de El Salvador aterrizaron el viernes en el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, tras un canje de prisioneros entre los gobiernos de Donald Trump y Nicolás Maduro. Los 252 detenidos fueron enviados en marzo sin juicio al Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, tras ser señalados por el gobierno de Trump de pertenecer a la banda delictiva Tren de Aragua. Trump declaró esa pandilla como organización terrorista e invocó una ley de enemigos extranjeros de 1798 para expulsar a estos migrantes de forma expedita. Maduro celebró la llegada de los venezolanos, aunque denunció que pagó un alto precio por la negociación y afirmó que se entregaron terroristas por inocentes.
Bueno, quiero agradecer al presidente Donald Trump también por la decisión de rectificar esta situación totalmente irregular. Los venezolanos detenidos en El Salvador no tenían derecho a llamadas o visitas. Sus familiares pedían a los 252 venezolanos que habían sido secuestrados en el mes de marzo. Ya están volando a Caracas y en los próximos minutos van a aterrizar en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. Así me comprometí con los familiares. 252 venezolanos que no cometieron ningún delito en El Salvador. Fueron secuestrados en los Estados Unidos. Fueron desaparecidos. No tuvieron derecho a la defensa. No tuvieron juez en El Salvador. No tuvieron derecho a acceder a sus abogados. No tuvieron derecho a un debido proceso. Bajo ningún aspecto. Estaban secuestrados. Y me comprometí con sus familiares y con toda Venezuela que los iba a rescatar sanos y salvos, y vienen viajando a nuestra patria hermosa, libres, sanos, salvos. Así que vamos, estamos a la espera, estamos en contacto con Diosdado Cabello Rondón, con el compañero Jorge Rodríguez, que ha sido el arquitecto en las conversaciones con los voceros del gobierno de Estados Unidos para lograr este nuevo milagro. Hemos logrado un nuevo milagro con el favor de Dios y sus bendiciones, siempre Dios por delante, con la unión y movilización del pueblo de Venezuela, con la fe en la justicia. Hemos rescatado de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador a estos 252 venezolanos. Los primeros testimonios que han transmitido es que fueron salvajemente torturados en estos campos de concentración. Traemos a uno de ellos que perdió un riñón producto de las palizas que le dieron. Muchos de ellos fueron torturados en varias oportunidades, eran maltratados, le ponían y le servían comida cuando ellos querían, los hacían pasar hambre durante días enteros y le ponían comida podrida. Así que bueno, lo primero al llegar... Bueno, ahí están las declaraciones. Eso fue recién obtenido esta victoria temprana. Sí. Porque yo te voy a decir algo, tú lo sabes igual, tú eres un estudioso de los derechos humanos. Si vamos por la vía jurídica, todavía estuvieran presos. Sí. Si vamos por la vía jurisdiccional, porque tenemos la razón, todavía hay un dicho por ahí, tiene la razón, pero está preso. Claro. Entonces, yo creo que honor a quien honor se merecen. De verdad que quiero felicitar a los familiares que han hecho una articulación estratégica con el presidente de la República. Y es un llamado de atención porque hay 200.000 inmigrantes en Estados Unidos. Ojo con esto, lo hemos dicho varias veces, señores, hay que continuar aquí con una agenda, como lo está haciendo el presidente de la República. Está Camila, que acertadamente tiene el plan Vuelta a la Patria, una muchacha que es esposa de Isaac, sabe el sufrimiento que ellos tuvieron, es decir, hay un equipo, un andamiaje ya montado. ¿Qué podemos decir ese detalle? Porque No, es claro, importante. indudablemente que fue una gran victoria del pueblo venezolano, porque ciertamente dentro de nuestro pueblo hay gente y nuestros compañeros que de alguna manera
bueno, los que se fueron, pues no sé, los que nos quedamos aquí batallando, nos quedamos batallando. Pero es el caso de que nosotros fuimos sometidos a más de 1000 medidas coercitivas unilaterales. Hay que decirlo aquí, el país se quedó sin divisa. Prácticamente su ingreso de 96% de las divisas del país fueron borradas, prácticamente implosionadas. No llegamos ni al 1% de lo que fue el ingreso de esas divisas. Llegó un año, el 2017, 2018, que solamente ingresaron de 52.000 millones de divisas que ingresaron el año anterior, el 2016. En el 2017, producto del corte que hizo los Estados Unidos y el imperio a la compra del petróleo venezolano, más de 1.500.000 barriles de petróleo venezolano se vendían a los Estados Unidos. El cierre de ese chorro de petróleo vendido y el cierre de ese ingreso de divisas redujo prácticamente el ingreso a 700 millones de euros. Es decir, el 99.8% del ingreso de divisas del país fue violentado. Y eso trajo como consecuencia que aquel estado de mayor suma de felicidad que venía construyendo la revolución bolivariana fue de alguna manera coartado por estas medidas coercitivas unilaterales. Y trajo como consecuencia que de ser el país del mayor salario mínimo de toda América Latina, con más de $600, pues se redujo prácticamente a lo que tenemos en este momento, un salario que de repente es completado permanentemente a través de la bonificación en un intento serio del gobierno venezolano hacer una redistribución de la riqueza para garantizar la mayor suma de felicidad del pueblo venezolano. Una victoria extraordinaria porque logró la unidad del pueblo venezolano, la unidad en la diversidad del pueblo venezolano. No había un solo venezolano que no comprendiera, que no aceptara, que no entendiera cómo unos jóvenes que no habían delinquido ni siquiera en los Estados Unidos, cómo unos jóvenes que no habían delinquido ni siquiera en El Salvador, se vendieran como esclavos. Porque eso fue lo que sucedió. Se vendieran, así como vendían, así como traían a nuestros hermanos, a nuestros ancestros africanos, para cubrir funciones de esclavismo en todas estas tierras de América Latina y de Norteamérica, así fueron llevados nuestros hermanos venezolanos, primero a Guantánamo y luego a El Salvador, vendidos como mercancía y en las peores condiciones y violaciones de los derechos humanos. Lo que dice el presidente ahí es verdad. El Estado venezolano, el gobierno venezolano, contrató abogados, que convirtió esa situación en no solamente un conflicto internacional y en una denuncia permanente internacional sobre la violación de los derechos humanos de esos venezolanos y de todos los inmigrantes que están en los Estados Unidos, se convierte el Estado venezolano y el presidente Nicolás Maduro el mayor defensor de quienes durante los últimos 20 años han despotricado contra el gobierno y contra el chavismo. Prácticamente los inmigrantes que están en los Estados Unidos, la única fuerza que tenía, la única garantía de derecho de vida y su derecho a haber migrado hacia los Estados Unidos era el discurso y era la propuesta y era la puesta en escena, políticamente hablando, de alta política, del compañero Nicolás Maduro. Y frente a eso, Nicolás Maduro demostró estar a la altura de los acontecimientos. Fíjate, vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar a todos los mensajes que nos llegan. Nos llegan mensajes de los profesionales y técnicos. Saludar a la radio El Son del 23, a Juan Contreras y a todo ese equipo perfecto. Otra persona que está siempre a la defensiva de lo que es la claridad meridiana de la defensa de los derechos humanos. Y a todos los que hoy están en ese rumbo perfecto, un Estado social, democrático, derecho de justicia. Vamos a irnos a una pausa, ya volvemos, no se separen.
fuiste constituyente, todavía me recuerdo cuando esto estaba de verdad fuerte. Quiero saludar de verdad en Unión Popular, Militar, Policial a toda nuestra Fuerza Armada, la Unión Popular Policial, que no es poca cosa lo que nos ha costado hoy mantener una paz con la guerra cognitiva. Tú has tenido programas aquí, pero la verdad es la verdad. Ahí tenemos una cápsula que nuestro comandante Nicolás Maduro Moros vislumbra lo que es la evidencia, lo que es que hablen estos muchachos, como tú lo dijiste, estos muchachos que vienen hoy acompañados por lo que uno ve de alegría hoy de llegar a su patria, y así tenemos que estar todos alertas, como lo dice nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Ante toda esta embestida, tenemos que tener hoy una claridad meridiana por la defensa de nuestros inmigrantes fuera. Y eso lo hace un gobierno social. A las amas de casa, a las abuelitas, a los abuelos, los padres. Aquí hay un gobierno, como lo estamos viendo hoy, que tiene una claridad meridiana en la defensa de sus hijos, de sus familiares. No es poca cosa hoy lo que estamos haciendo. Y tenemos hoy referente informativo, gracias, tenía que decírtelo públicamente, como el profesor Víctor Teotisco, al coronel Humberto Nieves y otros invitados que vienen aquí, porque no hemos bajado la guardia de verdad aquí por la defensa de nuestros nacionales, de los derechos humanos, porque en definitiva somos todas y todos venezolanos. Vamos a ver esa cápsula, por favor. Que Dios me lo bendiga, muchachos. Que Dios me lo bendiga. Bueno, mira, tenemos el video del testimonio de Alejandro Colina, que fue el que le dijo sus verdades a esos criminales, asesinos que los torturaron. Adelante. Mi traslado de la detención de Dallas fue el 8 de marzo. Llegamos a Laredo, Texas, frontera con México. Y ahí nos habían dicho que no iban a ser deportados a Venezuela. Un viernes 14 de marzo los dan la ropa, los montan en un autobús y dijeron que iban a ser deportados. Lo cual llegaron unos agentes de ICE y hicieron así, que se devolvía todo. Lo bajaron del bus, nos devolvieron para la detención, nos volvieron a dar un informe de preso. El 15 de marzo en la mañana vuelven a hacer el mismo procedimiento. Nos vuelven a sacar, nos vuelven a quitar el uniforme, nos dan la ropa de nosotros, las pertenencias, nos dieron pertenencias, lo cual no llegamos con pertenencias aquí. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos con 3 aviones. En los 3 aviones nos montamos en los aviones y nos montamos y los mandaron a bajar a la ventana del avión. Nadie estaba preguntando nada porque supuestamente venían a Venezuela. Y los oficiales de ahí dijeron que mejor que hicieran los casos o iba a ser peor. Entré a la puerta del avión para salir, me hincaron y me llevaron por el piso y uno se caía porque uno tenía cosas en los pies, uno no podía caminar y ellos llevaban todo apurado a uno. Y uno se caía, se golpeaba los pies y a ellos no les importaba, llevaban a uno como si no fuera una bolsa de basura así y lo agachaban para dentro del bus. Cuando llegamos ahí, pasaron a afeitar, mientras estaban afeitando, nos quitaron nuestras pertenencias, cadena, reloj, anillo, todo lo que teníamos encima nos quitaron y lo metieron en un saco y mandaron a uno a pegarse uno al otro, lo pasaron a uno por unos rayos X pegándole. Nos pusieron a caminar desde el primer portón hasta el módulo 8 hincado, con esposado de manos y pies y agachado así la cabeza. Yo le ponía la mano porque estaban esposados atrás. De ahí para adelante comenzó la tortura. Uno se enfermaba ahí, tenía que esperar que ellos quisieran ver a uno y el médico iba para el médico y te decía, me tengo acidez, sufro de gastritis, iba a hacer 15 vasos de agua, iba a hacer también fe. No se estaba respetando nuestros derechos. Cada vez que ellos querían nos pegaban, se metían y nos golpeaban, porque yo quería. Sin sentimiento, como le digo, porque uno se acostumbró a no tener sentimientos dentro con nosotros. Lo primero que voy a hacer al llegar es ir para la iglesia, y darle gracias a Dios. María Corina quería seguir el mismo régimen de Bukele aquí. Y nos dimos cuenta que lo que Estados Unidos decía de Maduro tampoco es así. Que decía que quería invadir y mucha gente aquí sí que invada. Lo mejor que puede pasar es una invasión gringa. Eso es lo peor que puede pasar, una invasión gringa. Ellos decían, ustedes acaban de llegar al cementerio de los vivos. Aquí todo el mundo llega vivo y se va muerto.
que gracias por sacarnos de ese secuestro que los tenían y del maltrato, tanto físico como psicológico, y que haga lo que tenga que hacer para que se haga justicia y que más ninguno de nuestros paisanos venezolanos pasen por allá. No se lo recomiendo a nadie. Fue una de mis peores experiencias que pude vivir ahí. En toda mi vida fue la peor experiencia que pude vivir. Yo nunca pensé caer en el seco. Nunca pensé. Yo había visto el seco por video. Buena evidencia. Sí. Da impresión. De verdad que no, y cuando uno ve todo esto, fíjate, son las palabras de nuestras víctimas, ¿no? Yo creo que hay que ser duro no nada más con Bukele, sino contra el imperialismo mundial que lleva hoy el señor Trump. Dios tiene que estar aquí, como lo dice Nicolás. ¿Cómo quieren desconfigurar un Estado social? Bueno, tú lo has vivido en carne propia. ¿Qué podemos decir esto, verdad? Bueno, palabras a veces son... un imperio que es capaz de mandar a bombardear a un pueblo, de sostener a través de sus secuaces de Israel en Palestina, un imperio ahí tenemos no toda una respeta, cápsula, pero esto que no está respeta aquí, los derechos humanos de sus enemigos. Vivimos lo que fue la cárcel de Abu Dhabi en Irak, cómo ellos maltrataban, lo que ha sido Guantánamo, los que han estado en Guantánamo, la violación permanente de los derechos humanos. Nosotros los venezolanos en la lucha armada en los años 60, en los años 70, previo a la Operación Cóndor, porque eso hay que decirlo también, cuando se aplica la Operación Cóndor en Sudamérica, ya en Venezuela había pasado todo lo que fue el estudio, digamos, los primeros cuadros que se formaron en las escuelas de las Américas de torturadores. Tuvimos aquí la presencia de un torturador llamado Basilio, que fue un hombre protegido por los Estados Unidos, que violentó los derechos humanos de muchos venezolanos. Es decir, lo que hemos visto es una continuidad del imperio, del trato que le hacen a sus supuestos enemigos. Muchos de estos jóvenes eran profesionales también. No, yo creo que incluso fueron parte de una estrategia. Esto no fue una estrategia de ahorita, no fue un producto de una circunstancia, fue un producto de una estrategia bien pensada, porque el imperio no da puntadas sin dedar. Ellos sabían que en algún momento tendrían que llevarse, o sea, convertir la emigración venezolana, desprestigiar el gentilicio del pueblo venezolano, porque eso es lo que buscan con esta circunstancias, y violentar hasta lo imposible para rendir o tratar de rendir al gobierno bolivariano. Es impresionante también cómo contrasta positivamente para el país la estrategia política del gobierno con el plan Vuelta a la Patria. El plan Vuelta a la Patria fue un plan que se inició aquí en el 2018. Fue de alguna manera ante la situación de xenofobia que había contra el gentilicio venezolano en los países del sur, principalmente peruanos, ecuatorianos, chilenos, uruguayos, argentinos, que el gobierno venezolano se ve en la necesidad de buscar salidas para traerse a esos connacionales. Se inició con la estrategia de traerse a los connacionales de América del Sur. Muchos de estos jóvenes profesionales que no tuvieron cabida, que fueron producto de la xenofobia contra el gentilicio del pueblo venezolano, viajaron a los Estados Unidos. Y al viajar en los Estados Unidos fueron captados para esta estrategia que acabamos de ver en estos momentos. El ser vendidos como esclavos, el ser llevados sin juicio de ningún tipo, sin haber cometido ningún delito en El Salvador, fue confinado a una cárcel que supuestamente era un dechado de virtudes. Esa cárcel se secó y descubrimos ahora, con esta situación internacional, que hay que felicitar al Estado venezolano y a la dirección política de la Revolución Bolivariana por el contenido, por la fuerza y por la manera como trató este tema de manera internacional. Los familiares no solamente fueron, digamos, llevados adelante y acompañados en su lucha
junto con el pueblo venezolano para el rescate de esos jóvenes. Los familiares fueron a todas las organizaciones internacionales, viajaron a denunciar la situación de estos jóvenes, 252 jóvenes venezolanos que estaban confinados, que estaban siendo torturados. Es lamentable, genera pues una tristeza la forma como estos jóvenes relatan la manera como fueron tratados, prácticamente como animales. Ni a los animales nosotros en Venezuela los tratamos así. Tenemos hasta una política en la Revolución Bolivariana para el tratamiento de nuestras mascotas, para el tratamiento de los animales. Y nuestra Constitución garantiza el debido proceso. El Estado venezolano contrató abogados en El Salvador. Y esos mismos abogados salvadoreños que vieron la oportunidad de romper ese cerco, porque hay que decirlo, lo que hay en El Salvador es un cerco informativo, creyendo que se está combatiendo a las pandillas y a los maras salvatruchas, y resulta que ahí a cada quien, a cada político que intenta levantar la voz en El Salvador contra el gobierno de Bukele, el Bukele lo tilda de pandillero, lo tilda de criminal y lo manda para este tipo de cárceles de violadores, que son, digamos, la mayor fuente de violación de derechos humanos. Estamos en una gran victoria, porque ahora estamos conociendo la realidad, conociendo también cómo estos jóvenes, hubo uno que relata la manera como se tuvieron que enfrentar a la Guardia Salvadoreña, donde prácticamente le lanzaban agua y le lanzaban jabones a los custodios, que muchos los golpeaban y les pegaban permanentemente, y cómo los custodios le lanzaban balas de goma, le lanzaban perdigones. Bueno, en unas condiciones, uno de ellos relató que incluso tuvieron el control. Cuando les daban buenas comidas, era para grabarlo y decir que esta cárcel era, digamos, de élite, que prácticamente estaban en un hotel de 5 estrellas, e incluso algunos de ellos relatan cómo de alguna manera hicieron una estrategia de compartir la comida cuando llegaba buena comida, para grabarlo y para decir que estaban en un hotel de 5 estrellas con los mismos presos pandilleros. Fíjate, ahí uno ve hoy, ¿no? Y quiero que la audiencia, porque teníamos otras imágenes que por la hora, uno tiene que tener lo que se llama el equilibrio comunicacional del respeto a nuestras niñas, niños, adolescentes. Nosotros somos muy respetuosos de esto, ¿no? Pero de verdad que hay evidencias claras de la violación flagrante de los derechos humanos. Claro. Y de la estrategia imperial, gracias a los familiares en unión con nuestro gobierno, fue que empezaron esas estrategias de ellos a querer maquillar lo que es la realidad que nos dice ese compañero, ese nacional, que claramente el que entra vivo allá sale muerto. Eso es lo que hablaban todos. Prácticamente. Prácticamente es eso. Ahora fíjate, yo quiero hacer también otra visión, porque estamos en este segmento de los derechos humanos. Palestina, tú eres igual que yo y todos estos compañeros que vienen para acá, lo que son hoy un grito mundial contra el genocidio por el pueblo palestino. Son nuestros derechos humanos. Ahí tenemos unas imágenes que también fueron bajadas un poco, porque lo que se está viendo allá en Palestina, y es un llamado de atención que le hacemos al mundo, porque es la Venezuela de hoy. Nicolás no descansa. Nicolás, el tema de los derechos humanos, el tema de la alta política, desde que llegó en el 2013, ha continuado estratégicamente lo que dejó nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que está vivo aquí. Tú lo sabes muy bien, está activo esos lineamientos de nuestro comandante Hugo Chávez, y hoy lo sigue nuestro comandante y jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Quiero agradecerle todos los mensajes que nos llegan. Hacemos programas diferentes, potables, para que toda nuestra audiencia esté pendiente de lo que ocurre, porque somos referente informativo. Vamos a ver esas cápsulas, por favor.
En Gaza, la hambruna se ha convertido en una de las causas más letales del conflicto. Según la OCHA, en un solo día murieron 18 personas por inanición debido al bloqueo y al retraso de la llegada de ayuda vital. El Ministerio de Salud de Gaza reporta que desde el inicio del conflicto en 2023, alrededor de 76 menores y 10 adultos han fallecido por desnutrición y solo en las últimas 48 horas, 4 niños han perdido la vida por esta causa. Nosotros podríamos estar ante un aumento en el número de víctimas por hambruna y la cosa podría ir a peor. La falta de alimentos aumenta, el asedio aumenta y hace mucho calor también. Las fuentes de desalinización incluso han anunciado que podrían detenerse por la falta de combustible. En medio de una catastrófica crisis humanitaria, Gaza enfrenta una nueva medida que profundiza el sufrimiento de su población. Israel ha vuelto a imponer severas restricciones al sector pesquero. Esta decisión no solo prohíbe a los pescadores salir al mar, sino que incluso impide a los habitantes de las zonas costeras nadar o acercarse al agua. Una medida que ha paralizado una de las pocas fuentes de sustento que aún quedaban activas en la franja. El régimen de la ocupación nos está impidiendo pescar, nadar o incluso bucear. Incluso andar en la arena de la playa es peligroso hoy en día. Antes de la guerra incluso había miedo y restricciones si nos adentrábamos un poco para nadar, pero hoy es mucho más peligroso después de esta decisión. Más de 4.000 pescadores han quedado sin medios para ganarse la vida. Decenas han sido arrestados, muchos barcos destruidos y quienes se atreven a salir lo hacen bajo el riesgo de ser atacados por la Marina israelí. Las organizaciones humanitarias denuncian que se trata de un castigo colectivo que afecta directamente al acceso a alimentos y empuja a más familias a la desesperación. El régimen de la ocupación ha impedido a los pescadores ejercer su oficio desde hace más de 21 meses. La ocupación no se ha bastado con las decisiones solamente, sino que durante estos meses ha intentado arruinar el sector pesquero. Ahora en el puerto de Gaza no hay ni un solo barco en buenas condiciones. Por eso las decisiones israelíes son claras: aumentar el asedio a los gazatíes. Ahora quedan 400 pescadores trabajando, de un total de 4.500 que había antes de la guerra. Estas restricciones no son nuevas, pero durante esta guerra se han intensificado. La franja de mar permitida para la pesca ha sido reducida a 0 en muchos momentos como parte del bloqueo total por tierra, mar y aire que asfixia a Gaza desde hace años. Detrás de mí, este mar que ven ya no es símbolo de vida y libertad, sino de miedo y silencio. Para muchas familias gazatíes, salir a esta costa era la única vía de escape y para los pescadores, pescar era una forma de sobrevivir. Hoy ni siquiera nadar y pescar está permitido. Mira, esta corresponsal que tenemos ahí de Hispan TV es una guerrera, ¿verdad? Quiero felicitar a Hispan TV porque estamos en pleno territorio. ¿Qué podemos decir de esto, apreciado profesor Rafael Argotti? Bueno, otro teatro de operación, otra claro. Escalada que está allá, que no baja. Claro, eso se inserta dentro de lo que fue la estrategia de las primaveras árabes, ¿no? Eso no solamente fue Irak, que hoy convertida o dividida en tres gobiernos prácticamente que controlan los campos petroleros de Irak. No solamente fue Libia con el engaño de las revoluciones de colores, lo que fue el proceso, no fue ahora Siria, porque bueno, ha habido como una estrategia del imperio de implosionar, que eso también se utilizó para acabar con la Unión Soviética. La presencia ahí de Gorbachov y de Boris Yeltsin, que eran agentes de los Estados Unidos, que lograron, digamos, insertarse dentro del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética para dar el traste a la Unión Soviética y tomar el control de Rusia también, porque si nosotros nos vamos o nos retrotraemos un poco a la historia, lo que fue 1940, 1943, 44, 45, la Segunda Guerra Mundial, el objetivo principal del imperio no solamente el nazismo, que hoy prácticamente uno siente que el nazismo se le escapó la mano al imperio, pero que fue de alguna manera estimulado por los Estados Unidos y por la Unión Europea. El objetivo principal en esa Segunda Guerra Mundial era el control de Rusia, era el control
de la Federación Rusa y de la Unión de Repúblicas Socialistas. Que el nazismo sigue vivo. El nazismo sigue vivo. El nazismo cuando uno ve y se expresa en Gaza, se expresa de alguna manera. Se expresa también en Bukele con nuestros inmigrantes. No, y en Milei, y en toda esta gente que hoy pretende mostrarse como los adalí de la democracia, como los adalí de la defensa de los derechos humanos, son los primeros violadores, y los que acá, bueno, el señor Milei, violenta Keynes, pues, porque prácticamente no cree en la mano del Estado, y el Estado de alguna manera tiene, mira, el Estado es tan importante que nosotros, para poder controlar las medidas coercitivas unilaterales en la Asamblea Nacional Constituyente, fuimos promulgando leyes constitucionales que permitieron de alguna manera enfrentar, porque cuando aquí se estaba extrayendo el dinero, porque eso fue una estrategia del imperio norteamericano, cuando el pueblo venezolano, recordemos, no tenía 10 ni 20 bolívares para ni siquiera pagar el transporte. Sí, hay que recordarlo. La Asamblea Constituyente discutió una ley de una cesta de divisas y le dio valor a la posibilidad de que se comercializara, no solamente con el dólar, sino que se comerciara directamente con el euro. La acupuntura económica. Sí. Claro, para poder tener menudeo, porque ¿qué perseguían ellos cuando extraían el dinero? Más de 3 conos monetario tuvo que hacer el Banco Central de Venezuela para poder satisfacer de alguna manera el menudeo económico, porque eso fue parte de la estrategia del imperio venezolano. Y lo que vemos en Gaza es eso, tratar de matar a un pueblo de hambre, como lo hicieron también en Venezuela, porque nosotros a partir del 2011 fuimos sufriendo de alguna manera el tema de alimentario, y pretendieron también manejarnos cuando nos cerraron el chorro de las importaciones. Tenemos el tiempo por aquí, ya por ahí vamos a irnos a una pausa. Tremendo programa. Tenemos también otro material de la compañera Francesca, que también albanese, pero vamos a trabajar en el tercer segmento. Vamos a ir ahorita a una pausa, porque aquí el general del tiempo, el tiempo ya nos está mandando mensajes. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Claro, no, ella es la representante de nada más y nada menos. Ella es la representante de la Organización de Naciones Unidas con el pueblo palestino, Francesca Albanese. Ahorita estamos conversando. Quiero agradecerle aquí a todo este equipo perfecto que hoy estamos dándole vida a lo que es la defensa de los derechos humanos a nivel global. Claro. Yo le pondría eso. Vamos a ver ese video de Francesca Albanese, que le conectamos una entrevista. Ella ahorita estuvo en Colombia en un congreso que fue dirigido también por el presidente Petro. Le están dando la vuelta al mundo también para que siga retumbando lo que hace el gobierno de la ocupación genocida israelí, apoyada por el gobierno norteamericano. Porque eso no tiene otro nombre. Cuando uno ve todas esas imágenes y lo que ocurre allá, gracias a Hispan TV, un saludo igualmente a Russia Today, canales estratégicos hoy para liberar a nivel global de lo que ocurre en otras partes del mundo, desde aquí este sur global, de lo que hoy ocurre claramente ante esas atrocidades que causa el capitalismo mundial. Vamos a ver esa entrevista, o parte de una entrevista de Francesca. Nosotros aquí en este estudio del Hoy por Hoy, una de las primeras personas en un puesto de responsabilidad global que denunció públicamente el genocidio en marcha, y hacerlo, lo hemos visto, suele acarrear represalias por parte de Israel. Ella es Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios ocupados palestinos. Francesca, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias. Cuando hablamos de represalias, ¿a qué represalias ha tenido que enfrentarse usted por parte de Israel por llamar genocidio a lo que está pasando en Gaza?
Bueno, lo que tengo que hacer frente todos los días son los ataques de un Estado que está violando el derecho internacional con impunidad desde su nacimiento, desde su constitución como Estado, sobre todo en los territorios palestinos que ocupa desde el 1967. Lo que hacemos frente hoy es el resultado de casi un medio siglo de impunidad. Israel está acostumbrado a violar el derecho internacional humanitario, a agredir los otros países, la gente en la región, sobre todo los palestinos. ¿Por qué lo está haciendo? Porque quiere la tierra sin los palestinos. Entonces, ¿quién va a denunciar todo eso? Tienen que hacer frente a los ataques también. Usted no tiene ninguna duda de utilizar el término genocidio cuando habla de lo que está sucediendo, de lo que está haciendo Israel en Gaza. Bueno, ahora es claro que ya hay un consenso muy fuerte entre los históricos de genocidio y también históricos israelí. Y la comunidad de los derechos humanos, incluido Amnesty International, muchas organizaciones, muchas entidades en las Naciones Unidas, la comisión que se ocupa de Israel y Palestina y otras organizaciones también humanitarias que normalmente no se pronuncia. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses del liderazgo israelí que llamaba a la destrucción de Gaza, también los niños de estos, como lo llamaban, animales humanos, y de actos destructivos frente de un grupo, porque esa es la característica del genocidio, la destrucción intencional de un grupo como tal. Con actos con actos varios que están listados para la Convención de Genocidio. Entonces es mi responsabilidad la de decir lo que se pasa según el derecho internacional. No me escucharon los estados hasta un año y ya es el resultado está frente de nosotros. Mira, Goti, uno habla aquí, grita, tenemos una constitución, estamos hablando ahorita, ¿no? Pero hay que tener, con todo respeto a la hora, hay que tener cojones para estar en esos países y darle la cara a ese monstruo. Sí, no es fácil. No es fácil, yo le digo, fíjate. Ella muy valiente. Claro, ella representa, esa dama representa. Porque además estas organizaciones han estado al servicio del imperio norteamericano y de su política. Ahí está Volker Turk, que no ha dado ninguna opinión sobre... Mira, la situación de los inmigrantes presos en El Salvador llegó a tener un impacto internacional tal que hasta el mismo obispo de San Salvador, que está precisamente en el espacio de donde viene el Monseñor Arnulfo Romero, tuvo que declarar en el marco de esa situación de miedo que hay en El Salvador, producto de la dictadura, porque lo que tiene es una dictadura, el señor Bukele. Declaró a favor de los inmigrantes venezolanos y a favor de que se les siguiera su debido proceso, porque ellos no habían delinquido en El Salvador. Imagínate estas compañeras. Ni en El Salvador ni en Estados Unidos, esos muchachos no tenían ningún elemento. Imagínate estas compañeras que en Europa, la Unión Europa, que en los últimos años lo que ha hecho es ser el perrito faldero del imperio norteamericano, bueno, da esta declaración donde dice la verdad de la situación, desenmascara prácticamente lo que es el genocidio contra el pueblo palestino. Hay una resistencia del pueblo y aquí hay que traer a colación, digamos, lo que ha sido la supuesta guerra que plantea el imperio norteamericano y el gobierno israelí contra el pueblo de Palestina. Aquí no hay ninguna guerra. Ellos tenían un escudo protector frente a unos misiles
que desarrollaba la resistencia palestina, que prácticamente eran unos misiles que no tenían la tecnología, el desarrollo tecnológico. Cuando se dio la guerra de los 12 días, cuando Irán bombardeó a esos supuestos cielos de hierro, bueno, demostró la debilidad y tuvo que prácticamente pedir cacao frente al imperio norteamericano. El mismo imperio norteamericano tuvo que meterse para paralizar esa situación porque prácticamente lo iban a desaparecer de más al imperio israelí. Hay que levantar unas banderas de reconocimiento internacional a esta compañera que ha sido capaz de tener la valentía de denunciar y desenmascarar lo que es el genocidio del imperio norteamericano conjuntamente con el gobierno israelí de Netanyahu contra el pueblo palestino. Fíjate, ahí te tenemos en otro tema importante, el caso de Pellizco. El caso de Pellizco, del compañero Enrique Antonio Massa Carvajal, un estudiante que post-morte se le dio un reconocimiento, porque estamos hablando de dictaduras, estamos hablando de lo que hace hoy el gobierno de la ocupación israelí, del gobierno norteamericano, estamos hablando de cómo la Venezuela de hoy logra triunfalmente, por la alta política del gobierno Nicolás y su equipo, logra el rescate de nuestros 252 nacionales, pero vemos hoy que se está conmemorando y tú fuiste uno de los líderes. Quiero agradecerle a todos porque gracias a la radio de El Son del 23, quiero saludar al amigo Juan Contreras, nos pasó porque yo respeto mucho el tema de los autores. Ellos cubrieron ese evento que ustedes se reunieron en la Plaza Salvador Allende, abrieron Develamos una placa. Develaron una placa en conmemoración a Pellizco, porque él tiene una historia, pero hoy tenemos una cápsula. Vamos a arrancar con esa y luego de allá de Chile, una cápsula que tenemos ahí que es importantísima. Vamos a ir con esa cápsula y tú nos das un comentario y después seguimos con la develación de la placa, por favor. Universidad de Chile. Agradecemos la presencia de todos ustedes en este acto de homenaje a Enrique Antonio Massa Carvajal. Las primeras palabras o el texto que va a introducir este acto, recíbanla no como la parte inicial de un libreto, sino que recíbanla como el sentimiento, el pensamiento y la opinión de la Fundación Memoria y Futuro, organización que se creó el año 94 con el objetivo de mantener viva la memoria y el ejemplo de tantos chilenos que dieron su vida por la libertad y por la democracia, para que su sacrificio no sea en vano, para que no olvidemos y para que mantengamos vivo el recuerdo de cada uno de ellos. Hoy, 9 de septiembre de 1998, a 25 años de la instalación de la dictadura militar que destruyó las instituciones democráticas y la convivencia nacional por largos 17 años, nos reunimos para descubrir una placa recordatoria en homenaje de Enrique Antonio Massa Carvajal, estudiante venezolano asesinado por los militares en los primeros días del golpe y que seguía la carrera de Ingeniería Civil Eléctrica en esta Casa de Estudios Superiores. Estamos aquí para recordarlo. Eso fue en el año 98 que se le dio a nuestro hermano que está aquí, igual que nuestro comandante Chávez, igual que muchos que hoy retumban en esta tierra de gracia,
por estar en la tierra del padre Bolívar, ¿ah? Que hoy están aquí dándole vida a lo que es la defensa de la libertad. La defensa sin duda de lo que hoy estamos luchando, así como está luchando el pueblo gazatí, así como hoy tenemos que seguir luchando contra el imperialismo mundial. ¿Qué podemos decir? Porque tenemos una cápsula que tú apareces por ahí, tenemos una sorpresa por ahí, pero queríamos que tú nos dieras un comentario de esta conmemoración y este reconocimiento. Bueno, Enrique Massa Carvajal fue un joven revolucionario, digamos, que militó en el movimiento de izquierda revolucionaria desde su tierra natal, Aragua, de Maturín, en el año 1968-69. Salió del Liceo Miguel José Sanz y vino a estudiar ingeniería a la Facultad de Ingeniería de la UCB en el año 68, y ahí mismo digamos, se inserta en lo que es la lucha por la renovación universitaria, todo lo que fue el proceso de renovación universitaria, y ante el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela y las fuerzas de represión por parte de Rafael Caldera, del gobierno de Rafael Caldera, frente a los estudiantes UCBistas, él decide no irse a Cuba, sino decide irse con un grupo de compañeros, entre los que estaba Marcel Ro, Raúl Colmenares, Wanda Colmenares y otro grupo de compañeros más. Decidieron irse atraídos por lo que fue la experiencia de la Unidad Popular, la victoria del presidente Salvador Allende en Chile, la propuesta del socialismo a través de las elecciones burguesas que conocemos, de la misma manera como el presidente Chávez derrotó en elecciones planteadas por la burguesía venezolana a los gobiernos adeco-copellanos. De esa manera la Unidad Popular había construido, después de varios intentos, había logrado conquistar el gobierno de Chile. Él se va a Chile y inmediatamente se inserta en las luchas estudiantiles y prácticamente pues se va a los cordones industriales. En los cordones industriales empieza a hacer estrategia política, se milita nuevamente en el MIR, pero ahora en el MIR chileno con Enrique, y entonces el 11 de septiembre de 1973 se produce el asalto a la Moneda, al Palacio de la Moneda, y el asesinato del presidente Salvador Allende. Prácticamente las circunstancias ahí estaban sumamente, fue un golpe fascista al mayor estilo del imperio norteamericano, la inocencia de la Unidad Popular de respetar los derechos constitucionales, de respetar la Constitución chilena, no se preparó para un enfrentamiento, confiar en la cúpula militar que aparentemente era constitucionalista, y bueno, simple y llanamente se hace situación. Enrique, lejos de irse a la embajada de Venezuela, la cual en ese momento el compañero embajador, aunque era el embajador de representación del gobierno de Rafael Caldera y de los gobiernos de la derecha de Venezuela, se comportó como un verdadero embajador venezolano y solidario con los venezolanos. Los compañeros dicen que él salió en su vehículo a buscar, porque la magnitud del golpe y la característica del golpe era tan violenta, tan sangrienta, tan iracunda, la manera como la Junta Militar Fascista atacó al pueblo chileno, que él dijo, bueno, no, tengo que buscar a los venezolanos donde estén. Enrique se negó a irse a la embajada y se fue a combatir, a acompañar, porque él pensaba en ese momento que podía revertirse la situación del golpe de Estado fascista de la Junta Militar encabezada por el señor Augusto Pinochet, que tenía la confianza del presidente Salvador Allende. Y estando ahí, llegaron los carabineros, a los cordones industriales, apresan a los trabajadores y entre ellos apresan a Enrique, lo acusan de cubano y le iban a aplicar la ley de fuga. De hecho, le aplicaron la ley de fuga
le dijeron cubano, le dijeron que corriera. Enrique dice que ni era cubano, que él era venezolano y que él no iba a correr. En ese momento, ahí mismo, frente a los obreros chilenos que estaban detenidos, le descargan 17 tiros con la muerte. 45 años después, 40 años después, la Universidad de Chile reconoce a 100 mártires que fueron víctimas de la Junta Militar Fascista Chilena encabezada por Pinochet y le da el título post mortem a 100 jóvenes estudiantes que fueron víctimas de esa Junta Militar, y entre esos compañeros que fueron graduados post mortem por la Universidad de Chile está el compañero Antonio Massa Carvajal. Ya por ahí tenemos unas cápsulas, vamos a verlas en el evento que ustedes hicieron. Reunido en la plaza del presidente Martí Salvador Allende, develando la placa en honor al camarada Enrique Massa Carvajal, popularmente conocido como Pellizco, quien fue un estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, que tuvo que emigrar a Chile una vez que se produce el allanamiento de la Universidad Central de Venezuela. Y estando en Chile se incorpora a los cordones industriales de los trabajadores y se incorpora al proyecto de la Unidad Popular. Y el 11 de septiembre, cuando la Junta Fascista y la traición de Augusto Pinochet da al traste con la Unidad Popular y asesinan al presidente Salvador Allende, Enrique Massa Carvajal, en vez de irse para la Embajada de Venezuela en Santiago de Chile, decidió unirse a los trabajadores del cordón industrial, y ahí fue perseguido y detenido por los carabineros de la Junta Militar Fascista. Se le conminó a que corriera, se le tildó de cubano y Enrique no corrió, dio su condición de venezolano y fue asesinado vilmente por esta Junta Militar Fascista. Lo que estamos haciendo hoy es 52 años después, en esta plaza del presidente Martí Salvador Allende, poniendo a este héroe venezolano, sangre venezolana, que luchó por la revolución chilena y que se merece estar acompañando al presidente Martí Salvador Allende. Y este próximo 11 de septiembre estaremos aquí nuevamente recordando a Salvador Allende como guía de la revolución socialista y a nuestro hermano Enrique Massa Carvajal, y con él a todos los caídos por la lucha por el socialismo. Vamos a leer lo que dice ahí, Eduardo. Lee ahí lo que dice ahí. Bueno, puedo leer aquí tranquilamente. Enrique Antonio Massa Carvajal, conocido en las luchas revolucionarias como Pellizco, nació en Aragua de Maturín, Venezuela. En 1968 ingresó a la Facultad de Ingeniería de la UCB, participando en el movimiento por la renovación académica y la autonomía estudiantil, que puso en crisis al sistema universitario. El presidente Caldera cerró la universidad y las autoridades universitarias expulsan en 1970 a Enrique, junto con muchos otros estudiantes, siendo perseguido, asediado y amenazado por los organismos de seguridad del Estado. Entonces consideró el proyecto de Unidad Popular del presidente Salvador Allende y, viajando a Santiago de Chile, arribó el 15 de julio de 1971. Siendo aceptado en la universidad, combinó sus estudios con el apoyo político a los trabajadores. El martes 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado fascista, que depone y asesina al presidente Allende, desatando una ola de persecuciones, detenciones y asesinatos entre los trabajadores, estudiantes y pobladores. El día 12, Enrique fue apresado y con cruel violencia
desnudado y torturado, luego asesinado con 18 tiros de ametralladora y su cuerpo tirado a la calle. Posteriormente fue llevado a la morgue, identificado y autorizado su traslado a Venezuela. Fue transportado a Caracas el 29 de septiembre y sepultado el 30 en el Cementerio General de Cumaná. El 11 de abril del 2008, la Universidad de Santiago de Chile le otorgó el título póstumo de ingeniero. Honor y gloria al camarada Pellizco. Fíjate, ¿por qué nosotros estamos poniendo todo esto? Porque también para nosotros, y tú lo sabes, porque tú fuiste dirigente estudiantil del Movimiento 80, eso hay que decirlo también, yo fui presidente adjunto a la Federación de Centro, uno como ex estudiante, ya somos profesionales, nosotros defendimos lo que son los apostolados de los derechos estudiantiles en su momento que querían privatizar la educación. Hoy, ese otro derecho que en educación universitaria se ha logrado gracias a Chávez, gracias a la Constitución y gracias a la revolución que hoy, ante 1040 medidas coercitivas unilaterales, está nuestro presidente, dándole vida a todos nuestros derechos. ¿Qué podemos decir antes de irnos a la pausa? Porque es reivindicar también, ver a Pellizco y ver a otros compañeros que están hoy vivos aquí, es reivindicar también la lucha estudiantil en su momento, para que hoy tengamos un Estado social, de derechos y de justicia. Sí, ahí tuvimos en ese acto extraordinario, como dijo el camarada Marcel Ro, todos ellos fueron dirigentes estudiantiles. Fueron dirigentes estudiantiles, acompañaron. Fue un acto donde estuvieron sus amigos, los que convivieron con él, no solamente en el allanamiento a la universidad, sino los que se fueron con él para Chile. Fue un acto contra el fascismo, fue una reivindicación de un joven de 22 años que otorgó su vida por la lucha por el socialismo. Queremos y aspiramos que esto fuese un ejemplo para los jóvenes revolucionarios venezolanos, para que conocieran lo que ha sido el esfuerzo de una generación que entregó su vida por la construcción de lo que hoy estamos viviendo hoy en Venezuela, la revolución bolivariana. Que la revolución bolivariana, que Chávez es consecuencia de esa batalla, de esa lucha, de ese compromiso de estos jóvenes que honramos como Enrique Massa Carvajal. Y nuestra mayor aspiración es que nuestros jóvenes revolucionarios, nuestros jóvenes alcaldes, nuestros jóvenes diputados, nuestros jóvenes concejales que van a ser elegidos el próximo domingo puedan conocer esta historia de estos luchadores patriotas, revolucionarios e internacionalistas. Porque bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad para decirte, Luis, que se está conformando lo que es un equipo de compañeros que estamos recogiendo la historia del movimiento estudiantil de los años 80, pero como tú puedes ver en estos actos, ya no solamente del movimiento estudiantil de los años 80, ya nos estamos devolviendo más atrás, claro. Estamos en los años 60, en los años 70, estamos tratando de recopilar y de honrar a los caídos universitarios, los caídos de todos los años 60, 70, 80 y 90. El programa está a la orden. Claro, para legar o dejar el legado de esta generación, de nuestra generación, para los jóvenes del futuro, claro. Para los jóvenes revolucionarios. Fíjate, y ahí es algo importante porque tiene que ver una historia, una memoria histórica, de cómo la Venezuela de hoy, con el padre Bolívar, con todo esto le ha costado hoy reivindicar un derecho y un proceso constituyente que vino en el 99 a reivindicar todo esto. Y hoy, con 1040 medidas coercitivas unilaterales, 7 órdenes ejecutivas, hay un gobierno que reivindica totalmente los derechos sociales. Por eso es que hoy, reivindicar los derechos humanos dentro de la Venezuela de hoy, sabemos lo que estamos hablando. Y el fiscal general de la República, que en su momento, cuando se hizo la constituyente en el año 99, él fue el vocero, que era el enlace entre el presidente Chávez y nosotros los dirigentes estudiantiles. Felicitarlo a él como un apostolado, Tarek William Saab, apostolado de los derechos humanos, porque aquí no estamos como concha de ajo, aquí nos ha costado a todos, a ti, ama de casa, al vecino, a todas y todos, aguantar estas medidas coercitivas unilaterales, pero estamos venciendo
Y vamos a vencer toda esta estrategia, esta lucha no armada. Vamos a desconectarnos un poco, vamos a irnos a una pausa. Bueno, aquí estamos activos. Reflexiones estratégicas. Quiero agradecerle a todas y todos que están viendo este programa. Es hoy una visión de entender que la Venezuela de hoy, a pesar de lo que quieren vulnerarnos con 1040 medidas coercitivas unilaterales, tenemos el pulso. El gobierno en unión popular, militar y policial tiene el pulso estratégico de cómo se conduce la patria, que lleva nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Un saludo a él, a la primera combatiente, la primera dama de la República, la doctora Silvia Adela Flores de Maduro, y a todo el equipo de gobierno que hoy están protegiendo de verdad sin escatimar esfuerzo. Mira, dio unas declaraciones ahí de vuelos, con lo poco que tenemos, comparado con los demás países que no tienen medidas coercitivas, de cómo se está trayendo nuestros nacionales. O sea, eso hay que de verdad difundirlo. Es un exhorto que yo hago hoy a los medios privados, un exhorto a las radios y a los medios privados audiovisuales. Porque eso hay que decirlo, el pueblo tiene que enterarse del esfuerzo que hacemos, porque cuando uno dice hacemos, la Constitución, en el artículo 326, todos somos corresponsables, tanto las personas públicas como las personas privadas, en materia de seguridad de la nación. Y tenemos que difundir lo que se está haciendo. Y es un exhorto nuevamente que hago a Conatel también, que hay que chequear, porque no puede ser que los medios públicos, hay que felicitarlos a todos, el esfuerzo que se está haciendo por divulgar todo esto, porque cuando el pueblo está informado conscientemente, claro, sabemos de que ya hay una claridad meridiana del esfuerzo y el sacrificio que hacemos todos los que habitamos en esta tierra de gracia. Vamos a ver este video que son las reflexiones de Nicolás, ¿vale? Un saludo a nuestro presidente estratégico diplomático. Vamos a ver ese video. Y la humanidad, después de lo que se conoció como Segunda Guerra Mundial, creyó conseguir un momento de oasis en la historia milenaria, un oasis de paz, de convivencia. Se fundó la Organización de Naciones Unidas sobre la base de la experiencia de la Sociedad de Naciones que existió, que fue Hitler quien la destruyó, y Mussolini, con la complicidad de Londres, de París y de Washington, destruyeron la Sociedad de Naciones y el naciente derecho internacional de paz. Cuando llega el año 45, ahora se van a cumplir 80 años de la fundación de la Organización de Naciones Unidas, todo era esperanza. Pero después siguieron las maniobras de los viejos imperios y los nuevos imperios por tratar de imponer una geopolítica de control del mundo, de robo de los recursos naturales, de dominio político, de dominio militar, y de que el mundo les obedezca a ellos, a sus negocios, a sus empresas, a sus intereses, a sus designios, porque se creen los predestinados. Los predestinados es un poco parecida a la filosofía que enarboló Hitler. Y digo Hitler, pero puedo decir otros nombres. Digamos Hitler ahora. La filosofía de la raza superior, con la que pretendió esclavizar al mundo. Si la Unión Soviética no para
y derrota a Hitler, la humanidad hubiera vivido un tiempo de tinieblas, de oscurantismo, de nuevo esclavismo. Primero Europa, Asia, África y hubiera llegado aquí, porque aquí está Ernesto Villegas, que ha estudiado mucho el fenómeno del fascismo, el hitlerismo, cómo ya iba entrando por acá, en los círculos de los multimillonarios, en Maracaibo, en Caracas. Ya grandes apellidos, muy conocidos, formaban parte del partido nazi, se adherían al partido nazi. Y uno puede hablar con claridad de Hitler, el partido nazi, por lo que ocurrió y porque hubo victoria frente a ellos. La gran victoria del Ejército Rojo, de la Unión Soviética, del mariscal Chutkov, de Stalin. Al final, esta ideología con que se imponen estas guerras son ideologías herederas de los nazis y los fascistas, de los supremacistas de ayer, son los supremacistas de hoy, que quieren imponernos a todos el miedo directo de la guerra o el miedo indirecto del mal ejemplo. Pero la humanidad ha dicho basta, como dijo Fidel y el Che en los años 60. La humanidad ha dicho basta. Basta a las guerras imperialistas, basta a los modelos colonialistas, basta a los modelos supremacistas. Nosotros abogamos por la paz, la paz, la paz. Dejaron que se disparara el genocidio de Gaza y todavía ahí, todos los días matan 100 palestinos, 60 niños y niñas, mujeres, ancianos. Destruyeron el 80% o más de los edificios y casas, escuelas, mezquitas, iglesias, hospitales, lo destruyeron todo. Y ese mundo occidental de las élites europeas e imperialistas de Estados Unidos apoyaron la destrucción y el genocidio de Gaza. Un genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Luego se fueron contra el pueblo del Líbano y también mataron decenas, centenares de gente inocente en Beirut, en el sur del Líbano. El pueblo noble árabe del Líbano son nuestros hermanos. Luego se fueron por Siria y aún todavía la bombardean cuando le da la gana Netanyahu y los sionistas. Ahora han pretendido aplastar a Irán y se han desatado una guerra donde Irán ha demostrado un poder militar inmenso. Y como dicen los propios iraníes, todavía no han sacado las armas estratégicas que ellos han preparado. ¿Qué queremos en la humanidad? ¿Qué queremos? ¿Que escale una guerra nuclear? No creo. Fíjate, ¿por qué es importante nosotros ahorita en este último segmento como balance cerrar con las palabras de nuestro conductor de Victorias? Hace 10 años, Argote, ¿no te acuerdas cuando empezamos el programa? No era fácil hablar lo que hoy ya hay una mayoría que se dio cuenta que Nicolás tenía la razón. Así es. Pero ¿cuánto ha costado? ¿Cuánto nos cuesta hoy? Por eso es que hoy cuando uno ve todas estas reflexiones vemos cómo están las escaladas en el mundo multicéntrico, multipolar, ver lo que tenemos que garantizar hoy. Ahí te dejo ese cierre porque tenemos unos minutos. Y lo importante es participar en elecciones sin tanta politiquería, sin habladera. Yo como docente, como estratega en seguridad de nación, puros invitados de lujo que tenemos aquí, gracias al Dios divino que nos lleva. Quiero agradecerte, Rafael, y a todos los invitados que llegan aquí. Yo creo que lo que le da miedo al imperialismo mundial son las elecciones y la participación del pueblo, cómo reafirma y consolida una democracia protagónica, participativa, y saludar muy especialmente al Partido Socialista Unido de Venezuela y al Gran Polo Patriótico. De mi parte, uno como militante tiene que saludar, militante de la paz, del amor, de la tranquilidad y el sosiego que hoy tenemos gracias a la unión popular, militar y policial, porque todos somos héroes de la patria, todos, el policía, el médico, el soldado, la soldada, la policía
igualmente todos los que están dentro de la administración pública, los que están en el sector privado, nuestros empresarios nacionalistas, grandes, pequeños, medianos. Es una gran cruzada, una unión nacional por la paz de nuestro país y el logro del equilibrio. Lo que decía Bolívar, volvemos en este mes, que es tener a Bolívar como siempre lo tenemos, pero ir construyendo la filosofía bolivariana. ¿Qué podemos decir? Sí, no hay duda que esto es importante, que el presidente, nuestro hermano Nicolás Maduro, dé estas, digamos, reflexiones importantes para que los jóvenes comprendan de dónde venimos. O sea, si tú no conoces tu pasado, no puedes analizar el presente y no puedes visualizar el futuro. Lo que está en el mundo en este momento es una batalla contra una forma de hacer política, contra un intento realmente de dominar al mundo para esclavizarlo, para llevarlo a los peores estadios del ser humano. Y es importante estas reflexiones que hace nuestro presidente Nicolás Maduro, porque esa es la historia viva, la historia real. Siempre el imperio ha estado tratando de someter a los pueblos, lo ha hecho contra nosotros, más de 1000 medidas coercitivas unilaterales, ha impuesto los presidentes norteamericanos más de 107 órdenes ejecutivas contra el pueblo venezolano. Nosotros hemos sufrido en carne propia el intento de matarnos de hambre, de someternos, de colocarnos al escarnio público mundial. Precisamente por estos cambios que se vienen dando, por esa visión de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías cuando habló del mundo multipolar, del mundo multicéntrico, por este esfuerzo de traer a China, de traer a Rusia, de darle valor a lo que fue los BRICS, lo que ha sido los BRICS, lo que ha sido el conocimiento, por ese intento, a pesar de los problemas, a pesar de los agentes que tiene el imperio, incluso dentro del grupo de los BRICS, nosotros estamos avanzando a un nuevo mundo, al mundo de la vida, al mundo del ser humano, al mundo de la paz, como nosotros hemos estado. Nosotros hemos abogado por la paz, hemos estado siempre al lado de la paz y hemos estado siempre dentro de una estrategia política correcta. La revolución bolivariana se dio una constitución en el año 1999 que pone al servicio del Estado, que pone al servicio de la patria a todos los venezolanos, que le da las condiciones de igualdad, igualdad de derechos, igualdad de lucha, igualdad de oportunidades, porque de eso se trata el socialismo, de la igualdad de derechos, de la igualdad de oportunidades. Tú no puedes tener un pueblo hambriado, no puedes tener un pueblo descalzo, no puedes tener un pueblo vestido, no puedes tener un pueblo en situación de deterioro, ponerlo a competir con otros que tienen todas las facilidades, con otros que de repente están en unas condiciones económicas distintas. La revolución y la Constitución bolivariana nos da a todos el derecho al estudio, nos da a todos el derecho humano, nos da a todos el derecho al trabajo, y de eso se trata el socialismo bolivariano, y no como intenta la derecha a través de esos medios informativos y a través de las redes sociales de despotricar de lo que significa el socialismo. Nosotros hemos venido construyendo un socialismo dentro de la visión bolivariana con esfuerzo y con lucha, porque no ha sido fácil haber llegado en los últimos 10, 12 años de la manera como el imperio ha intentado matarnos de hambre. Y eso lo tiene que saber cada uno de los venezolanos. Y la expresión más clara de esa circunstancia, de tratar de violentar el gentilicio del pueblo venezolano, es esta lucha que hemos dado con estos 252 migrantes que ahora sí van a decir la verdad de lo que significa la estrategia y la política de ese fascista llamado Nayib Bukele y sus acólitos y sus aliados frente al pueblo salvadoreño. Nosotros como ejemplo y como guía desde 1810, desde el 19 de abril, como pueblo que levantó, que abrió las puertas contra la lucha contra el imperio español, nosotros seguiremos en el sendero de la lucha, en el sendero de la batalla, en el sendero de ser el ejemplo de los pueblos del mundo que luchan y aman su libertad y aman la paz.
esto que dice nuestro presidente Nicolás Maduro, estos que han intentado convertirse siempre en la raza superior, no han hecho sino destruir a los pueblos, destruir a los palestinos, destruir a los libaneses, destruir a los sirios, intentar destruir a los iraníes, intentar destruirnos a nosotros, colocando sus títeres en América del Sur, y más temprano que tarde nosotros vamos a tener que volver a la CELAC, tenemos que volver a lo que ha sido la visión de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Es por eso que hoy hacemos un llamado al pueblo venezolano para que este domingo 27 de julio ejerza su derecho, el derecho social, el derecho crucial, el derecho sagrado de ir a elegir sus representantes. Nosotros, por supuesto, tenemos nuestros candidatos, nuestros gallos a los consejos municipales, a las alcaldías del país. También hay un margen importante que expresa nuestra Constitución para que todos aquellos que piensan dentro de Venezuela distintos a nosotros también participen y tengan la oportunidad de tener su representación en los consejos municipales y en las alcaldías del país. Son 335 alcaldes que deben estar en el marco del apoyo permanente. No es una alcaldía para enriquecerse, no es una alcaldía para vanagloriarse, no es una alcaldía para la ostentación de poder, es una alcaldía para entregarse en cuerpo y alma a la lucha del pueblo, a la construcción del socialismo, a la construcción de la comuna, de las comunas, de las comunidades, de los esfuerzos colectivos para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro pueblo tengan todos esos derechos que están insertos dentro de nuestra Constitución, que es la base fundamental del socialismo. De esto se trata hoy esta tarea que nos hemos impuesto al lado del comandante Nicolás Maduro. Fíjate, acompaño tu llamado, porque ya debe estar ya arrancando el Plan República, saludar a todas y todos los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, al compañero Elvis Hidrogo Amorós, que ha hecho un trabajo con todos los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, han estado acoplando los protocolos. Tú que estás en los profesionales y técnicos sabes que todo es un tema técnico, el tema de los protocolos, el resguardo, las auditorías. Saludar a todo ese personal que hoy sabemos el esfuerzo que están haciendo, porque tenemos que cuidarnos. Ya hubo un hackeo de parte de esos enemigos que lo que buscan es vulnerar la tranquilidad y la paz, y pudimos subsanar en tiempo real todo. Por eso es que hay que felicitar igualmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestro ministro, todo el Estado Mayor Superior, todos nuestros componentes, a los policías, porque empieza una fiesta electoral. Así es. De que todas y todos tienen que participar por el candidata o el candidato que quieran, pero es el llamado de atención desde aquí, como siempre, para la participación y el protagonismo de la gente. Quiero de verdad agradecerte, quiero que tú des un comentario, nos quedan unos minuticos pequeños para despedir el programa. Bueno, ciertamente hacer el llamado, el 27 de este domingo, 27 de julio, vamos a elegir también, y hay que hacer referencia a eso, una consulta, un ejercicio de participación importante para los jóvenes, lo que es la consulta nacional de los proyectos de los jóvenes. Hay proyectos de emprendimientos, hay proyectos de desarrollo deportivo, hay emprendimientos de desarrollo comunitario, hay emprendimientos de desarrollos culturales. Todo ese proceso que es un intento serio de hacer una redistribución de lo que es el ingreso nacional para que la población vaya dando respuesta progresivamente junto al Estado, junto al sector privado de sus necesidades. Por eso hacemos un llamado a esta participación este domingo 27 de julio y por supuesto nosotros saludar los candidatos y las candidatas del Partido Socialista Unido. Así es. Bueno, por el día de hoy quiero agradecerte. Gracias. A todas y todo el general tiempo aquí. Ya estamos culminando, que pasen un feliz día, nos vemos en otra oportunidad y de verdad continúen con la pantalla de TV Fan. Que pasen feliz día.